Muy buenas tardes, bienvenidos a Biología sin Fronteras, programa científico-cultural virtual de la Facultad de Ciencias Biológicas, programa científico-cultural de difusión de ciencia, cultura, ¿no? Programa oficial de la Facultad. A nombre del señor decano del Magíster Jorge Chanamé Céspedes, le doy la bienvenida. Como siempre, invitando a estudiantes, egresados, profesionales de las áreas de biología afines, ¿no? De áreas biomédicas, áreas agropecuarias, que tengan un tema de interés para difundir, que no tenga frontera, de ahí el nombre de Biología sin Fronteras, pero no tiene límites de la astucia, de la capacidad de investigación, de buscar el conocimiento, de ahí el nombre de Biología sin Fronteras. Están bienvenidos, ¿no? Estudiantes, egresados, profesionales, que quieran presentar una ponencia, una charla, una conferencia o un curso también, pueden usar la plataforma de Biología sin Fronteras. En esta tarde tenemos la visita de del licenciado César Augusto Peña Yontó, quien estudió su carrera en la Facultad de Biología. Él es licenciado en microbiología, parasitología, y actualmente recientemente que se ha obtenido su licenciatura, ¿no? Esta vez nos acompaña para darnos unos temas sobre toxina y perfil proteómico sérico. Invitamos al licenciado César Augusto para que nos presente su tema. Él hace casi un mes y medio, también nos brindó una conferencia muy interesante sobre la proteína NERF, una proteína clave en la defensa antioxidantes contra el estrés oxidativo, ¿no? Muy bien, le invitamos al licenciado César Augusto Peña. Gracias, doctor Pedro, por la invitación. Nuevamente por aquí. Voy a presentar mi pantalla. No sé si pueda dejar de presentar este. Sí, en el momento. Bien, si se logra apreciar la pantalla. Profesor Pedro, profesor Jorge, ¿se ve bien la pantalla completa? Bueno, sí, ¿se escucha? Hola. Adelante, César, se escucha muy bien. Ah, ok, está bien. Como no me contestaban, pensé que no se escuchaba. No, Eh, todo el espacio, todo el tiempo es para usted, mi estimado César. Bien, esta tarde voy a compartirles un poquito de lo que hice en mi trabajo de tesis, cuyo título fue El perfil proteómico del suero de jóvenes varones universitarios antes y después de la exposición a la pitoxina de Apis mellifera. Bien, como una parte introductoria, se dice que la apiterapia ha sido un tratamiento usado por el ser humano desde la antigüedad, en el antiguo Egipto, principalmente China, Roma, que consiste en los productos de las abejas y este interés por estudiar los efectos que tienen los venenos con el ser humano es porque la evolución vincula todas las toxinas animales con los humanos. El veneno de abeja posee efectos antiinflamatorios, antiapoptóticos, antibacterianos, antivirales y antifúngicos. Una serie de estudios ha visto de
tiene este potencial de estas propiedades. Y hay numerosos trabajos que los están relacionando al tema de combatir células cancerígenas, de combatir infecciones de algunas bacterias, ¿no? Como si fuese otra diana terapéutica, en contraste con el uso de los antibióticos. Se afirma que el análisis proteómico del plasma y el suero se ha convertido en una de las herramientas más importantes para el descubrimiento de los marcadores proteicos, tanto a nivel de su expresión y de los cambios químicos estructurales en dependencia del contexto biológico. Se sabe que el genoma del ser humano es constante, pero el proteoma es más dinámico. Por esa razón, en esa investigación se estudió justamente esos cambios proteómicos que se dan en el suero al enfrentarlo con el veneno de abeja. Actualmente en el Perú los trabajos de investigación sobre la interacción entre el veneno de abeja y el perfil proteómico humano son escasos y desactualizados. El presente trabajo evaluó la posible relación emergente entre el perfil proteómico de los voluntarios y la pitoxina debido a las propiedades inmunógenas que esta última posee. Y así nos permite examinar los posibles mecanismos biológicos que se desencadenan en el ser humano como producto de la exposición al veneno de abeja. El problema fundamental de este trabajo fue: ¿presenta variación al perfil proteómico del suero de jóvenes varones universitarios antes y después de la exposición a la pitoxina de Apis mellifera? Decidimos plantear el objetivo general de determinar el perfil proteómico del suero de jóvenes varones universitarios antes y después de la exposición a la pitoxina de Apis mellifera. Y para conseguir este objetivo, planteamos 4 objetivos específicos. El primero de ellos fue cuantificar los niveles de inmunoglobulinas, tanto antes y después a la exposición de la pitoxina. El segundo fue determinar los niveles de proteínas totales y albúmina sérica antes y después a la exposición de la pitoxina. Como tercer objetivo fue el de realizar una electroforesis o PHCDS al suero de estos jóvenes voluntarios. Y por último, las bandas producidas o como que se encuentran como resultado de la electroforesis, esas bandas diferenciales ser examinadas por espectrometría de masas para poder identificar a qué tipo de proteína pertenece. Entre los materiales y métodos, nuestra población estuvo conformada por casi 13.000 jóvenes universitarios de ambos sexos en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Estuvo un poco más dirigida, más circunscrita a los 500 estudiantes promedio de aquel tiempo en la Facultad de Ciencias Biológicas. Tuvimos una muestra de 25 estudiantes varones, los que de manera voluntaria se dirigieron al laboratorio de bioquímica de la facultad, respondiendo al llamado que se les hizo. Se hizo un comunicado, un llamado de participación de manera voluntaria en esta investigación, y se presentaron a 25 estudiantes. Entre el material biológico, el principal de ellos fueron las abejas del género Apis mellifera, proporcionadas por el ingeniero Rogelio Costa Vidaurre de la Facultad de Ingeniería Zootecnia. Como ven aquí en las imágenes, está el ejemplar de la pitoxina en una celdilla donde se mantenía a la abeja. Entre las técnicas de estudio se determinaron las principales variables que íbamos a investigar. Entre ellas está la independiente, que fue la pitoxina de Apis mellifera, y las dependientes, que fueron los niveles de inmunoglobulinas, los niveles de proteínas totales, la albúmina y el perfil electroforético de las proteínas séricas. Esta fue una investigación cuasi experimental, desarrollada bajo el diseño de contrasesión en sucesión o línea antes y después. Como lo muestra el esquema, no tenemos un grupo control. El mismo grupo que es experimental funciona como el grupo control. El grupo experimental se le hace una medición de los metabolitos antes de aplicarle el estímulo. Posterior a ello se aplica el estímulo y nuevamente se vuelven a medir esos metabolitos después de haberles dado el estímulo. Entonces, analizamos al final de esto la diferencia entre el grupo experimental post-estímulo con los resultados de los mismos metabolitos antes de haberle dado el estímulo.
Entre el procedimiento, el de la obtención de las muestras sanguíneas, se extrajo un promedio de 6 mililitros de sangre mediante punción venosa empleando el sistema Vacutainer, como lo observan en la imagen, empleando tubos con gel separador para poder facilitar bien su transporte y su separación. A partir de esta muestra de suero se guardó a menos 20 grados centígrados para cuantificar las inmunoglobulinas IgA, IgM, IgE e IgG, y las proteínas totales y la albúmina. Después de 24 horas de haber recibido la última picadura, o sea, en el fin del tratamiento, a los estudiantes se les extrajo nuevamente la misma cantidad de sangre en las mismas condiciones y se cuantificaron las mismas variables. El tratamiento consistió en 12 picaduras interdiarias durante un mes, un promedio de 3 picaduras a la semana. Se les hizo una prueba de susceptibilidad, bueno, creo que más adelante está, sí, justamente es aquí. Se le hizo una prueba de susceptibilidad para ver si es que los voluntarios estaban aptos para continuar con la exposición. Antes del tratamiento, a cada estudiante participante se le fue picado por una abeja en la parte interna media del codo izquierdo. En la investigación fueron incluidos aquellos estudiantes que no presentaban una inflamación, o sea, un edema mayor a 10 centímetros, de las 72 horas de la picadura. Hay una imagen representativa sobre el efecto de si el voluntario no estaba no estaba apto para participar justamente por esa reacción que está sucediendo ahí. Hay un edema mayor de 10 centímetros. Si el voluntario presentaba esta condición, lamentablemente no podía ser considerado. Afortunadamente, los 25 estudiantes, ninguno de ellos tuvo un problema con la picadura, así que todos participaron. Como les comenté, el tratamiento consistía en 12 picaduras. La zona de la picadura fueron en el trapecio, o sea, casi a la altura de los hombros. Fueron 12 picaduras y se eligió esta zona porque es una zona muy irrigada y nosotros necesitábamos de que la pitoxina rápidamente pase al torrente sanguíneo. Como es una zona muy irrigada, esto propició la difusión de la pitoxina. Para determinar los niveles de inmunoglobulinas, las proteínas totales, la albúmina y el perfil proteómico. En primer lugar, las inmunoglobulinas fueron cuantificadas antes y después de las picaduras empleando kits comerciales de ATCAM basados en el inmunensayo de ECLIA, de electroquimiluminiscencia. Las proteínas totales y la albúmina fueron cuantificadas siguiendo las instrucciones del fabricante del inserto que vienen en estos reactivos, antes y después con reactivos de la marca QCA. Estos reactivos fueron el Biurec y el verde de bromopresor. La segunda parte fue determinar el perfil proteómico, que se realizó en dos etapas. La primera etapa fue la electroforesis convencional, para poder dilucidar, ¿no? Visualizar las bandas diferenciales que posiblemente puedan existir en el suero de los jóvenes voluntarios antes de haberles picado con el veneno de abeja y después de haber recibido este estímulo. La segunda etapa fue, bueno, como ven aquí, un momentito para apuntar. En la segunda etapa, este es el resultado del gel. Como ven, hay ciertas bandas diferenciales y aquellas que presentaban pues, una variación en la intensidad del color fueron elegidas para poder, posterior a esto, ser llevadas al espectrómetro de masas y que sean caracterizadas, ¿no? Se recortaban las banditas que nosotros consideramos diferentes, guardamos en un tubo y se llevaba al espectrómetro de masas para que sean analizadas. Como parte ya continuante de la investigación, el análisis estadístico fue que la normalidad de estos datos fue determinada por el test de Shapiro-Wilk, donde se estableció la significancia estadística entre los valores de las variables antes y después, con los estadísticos T-Student y B de Wilkinson para los datos paramétricos y no paramétricos respectivamente. Aquí en esta tabla, bueno, se observa que nosotros, a los voluntarios, se les asignó un código para resguardar su privacidad, ¿no? Tuvimos un promedio
de 23 a 24 años fue de nuestra población, donde el mínimo de edad fue de 20 años y el máximo fue de 26. Registramos su peso, su talla y su índice de masa corporal. En los resultados, nosotros tuvimos niveles promedio de inmunoglobulinas de los estudiantes varones antes y después del tratamiento con la pitoxina para IgG. Su media antes del tratamiento fue de 1280. Posterior al tratamiento fue de 1290. Para la IgA, su 60 es de 262. Para la IgM, su promedio fue de 82.9 y después de la exposición fue de 23.0. Para la IgE, un caso muy curioso, donde el valor de referencia máximo es menor a 100 unidades internacionales por litro, se vio de que antes de la exposición a la pitoxina ya nuestra población mantenía niveles promedios de IgE muy elevados, fuera de los valores referenciales. Y se mantuvieron elevados, viendo el aumento aquí en el promedio, después de la pitoxina. Nuevamente, los niveles promedios de las proteínas totales y de la albúmina totales antes hubo de 7.67 y después de 7.33. En la albúmina se obtuvo de 4.13 y después de 4.05. El registro total de todos los resultados independientes por voluntario, ¿no? Como ven, en las proteínas totales, su unidad fue de gramos por decilitro. Antes el sujeto tuvo 8.26, hubo una disminución a 5.82. En el niveles de albúmina también mantenían niveles bajos de albúmina. Nuevamente aquí también es un cuadro, más que todo por cuestiones estadísticas, y se le decidió colocar porque más importante fueron ver los promedios que nos permitieron en la discusión poder desarrollar, ¿no? Aquí están sus niveles promedios de la IgG, de la IgA, con sus unidades respectivas, antes y después. Es una continuación de la tabla. Como resultado del análisis estadístico, se mostró que no hubo una diferencia significativa antes y después del tratamiento para la IgG, mostrando un 0.74. Tampoco hubo diferencia significativa para las proteínas fetales y tampoco para la albúmina. Pero sí hubo diferencia significativa para los niveles de IgM, para los niveles de IgE, para los niveles de... Aquí vemos el resultado de la electroforesis con su posterior tinción. Usamos dos tipos de tinciones, la tinción convencional, que es la Comas y Blue, y usamos también la tinción que nos permitía visualizar cantidades más pequeñas, concentraciones más pequeñas de proteínas, como fue la tinción con nitrato de plata. Hicimos una combinación Comas y Blue plata, ¿no? Bueno, para nosotros, como les dije en un inicio, ver qué tipo de bandas íbamos a estudiar, nos dirigimos a ver esas variaciones en la intensidad del color que presentaban las bandas. Por ejemplo, aquí, en esta proteína X1, ¿no? Como ven, el sujeto H1 antes de expuesto a la pitoxina presentaba una coloración muy leve. Pero después de la exposición a la pitoxina, vemos que la misma banda que se encuentra en el lugar, pero intensidad en su color. De la misma forma, para la proteína 2, se logra apreciar de que la intensidad es muy leve y posterior a la exposición de la pitoxina, su intensidad aumentó.
De la misma forma, con el mismo criterio, elegimos para las proteína 3, la proteína 4, la 5 y la 6. Posterior al análisis por espectrometría de masas, los resultados arrojaron que la proteína, el grupo de proteínas correspondiente a esta banda 1, pertenecían a la proteína 0 transferrina. La proteína 2 a la lactoglobina, ambas relacionadas al transporte y a la captación de hierro. La proteína 3 y 4, que es la de la inmunoglobulina gamma 4 cadena C, y de la inmunoglobulina gamma 1 cadena C. O sea, con la IgG, pertenecían al grupo de las IgG. La proteína 5, que es la apolipoproteína relacionada al transporte del colesterol. ¿Ya? Y nuevamente aquí la inmunoglobulina kappa en la cadena C de la última banda. Aquí elegimos otras bandas más, como es aquí la proteína 7. Se logra observar mejor aquí la diferencia en el sujeto H17, que antes de la exposición a la pitoxina su concentración era muy leve, la intensidad de color, que se intensificó posterior a la pitoxina. Lo mismo sucede aquí en el sujeto H18, como ven en la misma línea del grupo proteico, sucede lo contrario, ¿no? Que antes de la exposición a la pitoxina, la intensidad de la banda es muy notoria, y posterior a la exposición, su intensidad disminuye. Aquí estamos, también elegimos aquí la banda 8, la que está aquí, nuevamente por la intensidad. Aquí la banda 9, en el sujeto H25, en el sujeto H20, como de la banda, de su coloración intensa antes de la exposición, y después de esta disminuyó. Y por último, la proteína 10, nuevamente en el sujeto H25, que es característico para toda la población aquí, donde la intensidad de la banda antes de la exposición de la pitoxina es mayor que después. Bueno, todos estos resultados nos permiten concluir que la abeja afecta significativamente los niveles de IgM, IgE, IgA, pero no afecta los niveles de IgG, a las proteínas totales y a la albúmina. El veneno de abeja alerta al sistema inmunológico a nivel humoral en jóvenes, estableciendo así una alternativa para mejorar la respuesta inmune. Si bien la población estudiada es limitada, es relevante indicar que el tratamiento con veneno de abeja no produjo anafilaxia, a pesar de que los niveles de IgE en algunos de los jóvenes presentaban concentraciones muy altas, que eran mayores a 100 unidades integrales por mililitro. El veneno de abeja afecta variadamente los niveles de serotransferrina, de lactoglobina, los niveles de la IgG gamma 4 cadena C, IgG gamma 1 cadena C, de la polipoproteína y de la inmunoglobulina G kappa cadena C. En algunos estudiantes aumentó, en otros disminuyó y en algunos se mantuvieron. O sea, no hubo un patrón común en las concentraciones de la coloración de la intensidad en todos los jóvenes. No es como que decir de los 25 estudiantes en la muestra, a todos les aumentó, a todos les disminuyó o en todos se mantuvo. No, hubo una combinación de estos. Entonces, todas estas variaciones estarían indicando que principalmente se altera la captación de oxígeno y induce un aumento en el recambio celular. Justamente esa conclusión se depende de la identificación de esta proteína, que es la polipoproteína, como les digo, que es un factor, es una que transporta el colesterol. Y sabemos que las membranas celulares están formadas por fosfolípidos, ¿no? Y la relación aquí viene a tallar porque dentro de los componentes de la pitoxina encontramos al alérgeno APM4, que se llama la mielitina. Encontramos también a APM2, que es la hialuronidasa, y APM1, que es la fosfolipasa 2. Son los principales alérgenos de veneno de abeja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La mielitina
induce una lisis celular, pero de manera no enzimática. Entonces, la melitina va a crear poros en la membrana celular y va a exponer esa pídica de los componentes de la membrana celular para que la fosfolipasa y su sitio catalítico activo pueda degradar esos componentes, ¿no? Entonces, al haber esta interacción en la membrana celular, es de hecho que va a haber una desestabilización de esta, y la célula, para mantener la turgencia, para mantener íntegra, va a necesitar, pues, ¿no?, de que el colesterol llegue hasta esta zona, y justamente la polipoproteína es aquella que va a mediar este transporte, ¿no? Con referencia a la serotransferrina, se sabe que la transferrina es una de las proteínas que transporta el oxígeno, ¿no? Y nuevamente, igualito, la lactoglobina también está relacionada al tema de que las células capten mayor cantidad de oxígeno. En las recomendaciones que dimos fue de que debemos realizar una electroforesis 2D para mejorar la detección e identificación de variaciones de proteínas. Realizar esta electroforesis 2D va a permitir de que aparezcan en la electroforética mayor cantidad de grupos de proteínas. Entonces, se van a ver bandas más diferenciadas, se van a ver grupos de proteínas mucho más de lo que vimos en nuestros resultados de una electroforesis 1D, y así buscar o localizar grupos de proteínas un poquito más específicas, tanto en sus variaciones de la intensidad de su color. La segunda recomendación fue de caracterizar las proteínas correspondientes a las bandas 7, 8, 9 y 10 mostradas en la electroforesis 1D. Por motivos de pandemia, no nos permitió continuar con el estudio por espectrometría de masas de estas bandas, así que quedó un pendiente para futuras investigaciones de que se realice la identificación y caracterización de estos grupos de proteínas. Se recomienda también cuantificar parámetros hematológicos mediante un hemograma completo y realizar controlar a biomarcadores de recambio celular. Y por último, el de cuantificar los niveles de IgE específica a los alérgenos principales del veneno de abeja. De igual forma, los niveles de IgG4 específica al veneno. Justamente se pide esas recomendaciones porque la inmunitaria a los componentes del veneno de abeja es muy específica. IgG específica la fosfolipasa, IgG específica para la hialuronidasa, tina. Y posteriormente, ¿no?, se dice de que la interacción entre la IgG y la IgE es que después de haber inducido la producción de inmunoglobulina E, el mismo cuerpo por una serie de regulaciones en la respuesta de las células TH1 y TH2, que se supriman aquellas citocinas que a la producción de IgE, para que comiencen a producir IgG antinucleantes, que no sucedan esos graves y entre la principal subclase de la IgG, porque son 4, la que está relacionada a los componentes del veneno de abeja es la IgG4 específica. Eso sería todo. Si tienen alguna duda, podemos conversarlo, podemos debatirlo, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias al licenciado César Augusto Peña. Invitamos, no sé si el profesor Fukui hay alguna pregunta o alguna inquietud por el Face. No hay ninguna pregunta, profesor. Ok, entonces, está todo claro. César en la exposición ha sido bastante clara. Pequeños nomás, aquellos cortes que parece ser que es de la red,
pues el objetivo, el propósito, el mensaje está bastante específico. Una pregunta ahí que plantearía yo sería, ¿usted recomendaría el uso ya con los resultados que usted ha tenido de cerca? ¿Recomendaría el uso como para iniciar una apiterapia usando la abejita? ¿Cuál sería su opinión, mi estimado licenciado César? Gracias, doctor Pedro. Yo diría que sí. La apiterapia se ha convertido en los últimos años una de las principales venas terapéuticas, como, como una alternativa para disminuir el uso excesivo pues, de antibióticos, de productos, de pastillas antiinflamatorias. No, esta investigación, bueno, al revisarlo y ver todas las propiedades que tienen el veneno de abeja en ambientes controlados, pues no, y en personas que no presentan alergia, no sean alérgicas a esta, los beneficios que produce el veneno de abeja son buenos. Hay estudios donde dicen de que la apiterapia ha ayudado a personas con artrosis, disminuir la inflamación, disminuir la sensación de dolor, ¿no? En personas con esclerosis múltiple, de la misma forma, les ha ayudado a mejorar la calidad de vida. Y últimamente, en estos años que duró casi la pandemia, o bueno, también hubo investigaciones donde se dieron cuenta de que los apicultores, que son esas personas que están mayormente en contacto con las abejas y por ende a las picadoras, se ha visto de que la infección por COVID ha sido casi nula. Y si la llegaron a tener, el desarrollo de la patogénesis de la patología del COVID no ha sido tan moderada y tampoco ha sido tan grave. Se ha tenido pues, síntomas leves que no les ha causado algún problema a las personas en comparación a aquellas personas que viven en la ciudad, que han tenido muy poco contacto con la pitoxina, donde el cuadro por infección del COVID se ha sido grave. Entonces esto nos permite pues, ¿no? decir de que el veneno de abeja tiene un efecto inmunoestimulador, sí, sí o sí, al sistema inmune, y por así decirlo, tiene un efecto análogo a lo que sería una vacuna, ¿no? Porque se ha visto de que esta investigación también arrojó de que como produce cambios estadísticos significativos en los niveles de IgM, y sabemos que la IgM es una proteína pentámera no específica, ¿no? La pitoxina ha propiciado que en el sistema inmune de nuestros voluntarios suceda un efecto shotgun, ¿no? Un efecto escopeta. Y este efecto escopeta es justamente dado por la inmunoglobulina M. ¿Qué quiero decir con esto? Como la IgM es una proteína que va a reconocer de manera indiscriminada a los patógenos, entonces, ¿qué es lo que pasa en una persona que está con inmunoterapia por apitoxina, donde los niveles de IgM van a estar, en algunos van a estar elevados, en algunos van a estar en los niveles o concentraciones que en un estado basal no estarían iguales? No, o sea, lo que quiero decir es de que como ya el sistema inmune está activo, justamente porque la IgM circulante está en concentraciones donde sea mejor el reconocimiento de estos patógenos, ¿no? También se ha visto, pues, ¿no? de que personas que han estado picadas por la pitoxina han tenido una disminución en el contagio de gripes, ¿no? En el contagio de influenza. Entonces, yo diría que sí, que si las entidades públicas, si las universidades comenzaran a dirigir sus estudios también a dilucidar los efectos del veneno de abeja, sería un importante avance, ¿no? Nosotros somos pioneros aquí en Lambayeque estudiando este efecto de la pitoxina y espero pues, ¿no? que en mi investigación sea el punto de partida para otros jóvenes curiosos que quieran dirigir también sus
sus líneas de investigación en base a los efectos de la pitoxina y así poder contribuir a nuestra comunidad y mejorar la calidad de vida de las personas. Excelente, licenciado Peña. Agradecemos por su participación, ¿no? Siempre lo invitamos, la puerta de Biología Sin Fronteras está abierta justamente para jóvenes emprendedores, dinámicos, con una visión amplia de la ciencia y sobre todo que no tenga frontera esa ciencia. Muy agradecido, también la oportuno agradecimiento al profesor Jorge Jujuy, que siempre nos apoya, y a todos ustedes que nos están escuchando o que en algún momento van a compartir esta conferencia. Muchísimas gracias, muy buenas noches, tengan todos ustedes buen fin de semana. Gracias, doctor Pedro. Gracias, profesor Fupuy. No tiene nada que ver. Gracias a ti, más bien, César, por compartir tus conocimientos y tu experiencia ganada con tu trabajo de investigación.